de compartir un PowerPoint para utilizar y ir refrescando mi memoria en lo que quiero compartir con ustedes. Siempre que hago esto tengo alguna dificultad, así que les voy a pedir un poquito de paciencia en los minutos iniciales. Vamos a ver. Me tenés que habilitar la función de compartir pantallas. Ahí te la habilitamos, Dani, ya está habilitado. Bueno, acá, ahí vamos. Compartir. Ustedes me van a tener que decir si lo ven. Ahí lo estamos viendo. ¿Ven la pantalla completa o ven un pedacito? No, un pedacito, tenés que ampliarlo. Bueno, ahí vamos. ¿Ahora? Ahí se ve completo. ¿Ven? Ahí está, muy bien. Bueno, por distintas razones estuve pensando en expresiones que escucho a menudo. No solamente las escucho en la calle, en la reflexión, a veces en la conversación con alguno de mis seres queridos, principalmente mis hijos, y tal vez si tuviera que utilizar un denominador común encontraría que esta palabra que está allí en la pantalla ejemplifica lo que muchos tienen como sentimiento, un sentimiento de fatiga y de cansancio. Hay un texto en la Escritura, que está ahí en Eclesiastés, capítulo 4, versos 6 al 7, que dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Dice el verso 6, más vale un puño lleno de descanso, o con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer en varias oportunidades el libro del Pensador, del Eclesiastés, advertimos que allí encontramos la sabiduría humana en una expresión elevada, o sea, una importante proporción de conocimiento, diríamos, social, de lo que las personas hacen, dejan de hacer, admiran, desean. Como conclusión, el pensador dice allí que esto que acabamos de leer, a él le resulta algo vacuo, vacío, estéril, sin fruto. Pensamos en este inicio, cuando hablamos de esta sensación en la cual muchos están embargados, en este texto porque me hace reflexionar en dos extremos que son característicos y habituales de la generalidad de las personas, o al menos lo fue hasta un instante antes que nos dijeran que no podemos salir de casa. A ver si lo logro explicar y no me complico al hacerlo. Allí pareciera ser que hay dos extremos. Está el extremo de aquel que tiene un puño lleno de descanso y está el otro extremo que tiene, en donde tiene ambos puños llenos de trabajo. Este texto, para poder entenderlo un poquito mejor, podemos meternos un poquito más adentro y pensar un poquito en las expresiones que encontramos allí. Cuando analizamos la palabra puño, no es tan solo el hueco de la mano, sino que la palabra que utilizó el Espíritu Santo allí es una que podría implicar no solamente el hueco de la mano, sino todo el antebrazo, lo cual a mí me hace suponer que en ese caso en particular, eh, un puño lleno con descanso, o en este caso ambos puños, implica una importante cuota de cosas que están allí, que se pueden sostener. La segunda es, el primer puño entonces es el descanso, es hasta el antebrazo, una cantidad importante de estar sin responsabilidades o sin cosas para hacer que le generen algún rédito. La segunda ocurrencia de la palabra puño es, no lo tengo aquí, es solamente lo que entra dentro del hueco que hacemos con la mano. Así entonces, volvemos al texto para poder hacer esta introducción. Hay personas que antes, durante y seguramente después de los días que estamos viviendo, priorizarán el descanso, la inacción, si usted me permite, la holgazanería, cuando se extiende más allá de un horizonte saludable. Porque es saludable que nosotros tengamos tiempos para descansar.
entiéndase que este descanso puede ser considerado el que yo me permito cuando estoy con mis hijos jugando. Yo recuerdo cuando jugaba con ellos. A veces no tenía demasiado tiempo porque tenía muchas ocupaciones, como seguramente muchos de mis hermanos, pero ese tiempo que le brindamos es muy, pero muy importante. Así que entre el extremo de no hacer absolutamente nada y el otro de estar cargado de ocupaciones por el hecho de pretender solucionar cuestiones, es algo que nos ha a nosotros afectado muy mucho en estos últimos años como sociedad. Ahora tenemos que estar dentro de casa, no podemos salir, hay muchas cosas que hicimos antes que no las podemos replicar, hay personas que invirtieron una enorme cantidad de esfuerzo en adquirir o en tratar de estructurar proyectos y hoy notan que todo eso está a punto de perderse. Con Laura hace unos días estábamos observando la enorme cantidad de emprendimientos gastronómicos que en la ciudad de Quilmes ya no están más, tuvieron que desaparecer. Y otros que eran comercios que se dedicaban a otro tipo de actividades que también están con sus puertas cerradas porque la coyuntura le ha producido que ellos no puedan seguir adelante con sus negocios, lo cual es un tremendo problema, no solamente para ellos, sino para todos nosotros como sociedad, porque ahora somos menos los que tributamos y hay una enorme cantidad de compromisos que diríamos, sostener con lo que nosotros podemos dar. Así que un puño lleno, los dos puños llenos. Un poco de descanso, mucho descanso o mucho trabajo. La ansiedad y la preocupación de esta sociedad materialista nos ha sumergido en muchas, diríamos, dificultades. Hemos suspirado por tener cosas que no son importantes. Hemos invertido nuestro tiempo en adquirir mejores y mayores cosas para que nuestros seres queridos estén bien, y eso no está mal. La cuestión es, ha quedado muy claro en este tiempo de aislamiento que no sirvieron para mucho, porque si te compraste un auto ultramoderno, no es el caso seguramente de ninguno de mis hermanos, no lo puedes utilizar. Si hiciste todo un trabajo, un esfuerzo para poner una casa de fin de semana, no te dejan transitar las rutas. Si habías hecho ahorros para poder irte al extranjero, no puedes viajar. Es decir, que las cosas materiales, toda esta estructuración mental de la sociedad materialista pareciera ser de que nos colocan en esta posición de amargura, de desesperación, de desasosiego, de hartazgo. Pero la Biblia fue escrita para que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, nosotros encontremos qué Dios tiene que decirnos. Está muy bien que nosotros luego, si tenemos oportunidad de hacerlo, organicemos mejor nuestras prioridades, que diríamos, hagamos un calendario para la administración de nuestro tiempo y que esa administración del tiempo sea conforme al propósito de Dios, para que nadie quede en el camino. Yo lo mencioné al pasar, pero a veces me cuestiono el tiempo que no pude estar con mis hijos jugando. Cumplí con mi responsabilidad, pero tal vez en algún punto pudiera haber renunciado a algo necesario, no indispensable, por algo que no que vale muchísimo más, que es el bienestar emocional y espiritual de, en este caso, nuestros hijos. Las personas se preguntan cuándo termina todo esto. Algunos dicen no lo soporto más, estoy cansado, estoy harto. Es evidente que hay cosas que colman la paciencia, que nos llenan de todo tipo de sensaciones cargadas de frustración. Si no, pregúntenle a las mamás si su tarea en estos días se ha simplificado. Están todos a comer. Antes por ahí, algunos estaban en la escuela, otros estaban trabajando y la tarea se podía hacer de una manera más ordenada, más organizada. Y si no, los padres, aquellos que pueden ir a trabajar y aquellos que no pueden ir a trabajar si la están pasando bien. O pregúntenle a los niños si pueden hacer todo lo que desean. Hoy salimos un instante y vimos a los papás con sus chicos tratando de pasar tiempo al aire libre con ellos. Qué linda experiencia fue verles a los papás tratando de que los niños utilizaran las patinetas, los monopatines, las bicicletas,
¿Por qué? Porque pasaron mucho tiempo sin poder hacerlo. Notamos que las personas están llenas, mira, de ira, decepción, inseguridad, confusión, odio, envidia, pero si hay un sentimiento que está por sobre todos los demás, es temor. Y esto nos pone frente al hecho de que las personas están experimentando esta sensación de angustia frente a la posibilidad de su fallecimiento, de la muerte. Los cristianos no tenemos esta sensación, no sentimos pánico frente a la muerte. Podemos estar tranquilos y serenos. Salimos de nuestras casas todos los días, aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero lo hacemos con confianza en que, conforme al propósito de Dios, iremos, haremos lo que tenemos que hacer y Él nos devolverá con salud. Y si tenemos que padecer alguna dificultad, Él nos acompañará en medio de esa situación. Independientemente de lo que sucede o de lo que sucederá, existe una serie de acontecimientos posibles, los de su vida cotidiana, que pueden tornar cualquier circunstancia difícil en una oportunidad para crecer. Y ahora ya nos estamos metiendo en el territorio más positivo, en aquello que creo que es la médula de lo que queremos compartir con ustedes. Las circunstancias adversas, Dios las toma para asistirnos en la concreción de proyectos espirituales que Él tiene en nuestra vida, que tal vez en otro momento no pudieron ser hechos, como una bendita alternativa para que Dios vaya completando lo que ha previsto en mí. Mire, si usted estaba tan ocupado que iba de un lugar al otro y tenía que apurarse para descansar porque ya le venía el otro día rápidamente, y así un día tras otro, tras otro, tras otro, hoy usted tiene otro ritmo. Les decía hace un instante que podemos hacerlo con esta sensación maravillosa de que Dios está cuidándonos. Mire qué hermoso texto el de Deuteronomio. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye. Este es un texto interesante, ¿no? Porque pone de manifiesto la autoridad y el poder de Dios. Pero por sobre esto, en el eje de esa narración, encontramos algo que es muy alentador. ¿Qué es lo que es muy alentador? Que Dios es nuestro refugio. No importan las circunstancias que estemos atravesando. Yo voy a pasar rápidamente, porque tengo varios slides allí que no voy a mirar. Quiero llegar a uno en particular. Acá está. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versos 19 y 20. Por un lado vemos las cosas que completan la mente, el corazón, las expectativas de las personas en general, y a veces en nosotros también esto hace mella. Preocupación, angustia, decepción, temor, inseguridad, etcétera, etcétera. Pero miren lo que Pablo recomienda en Efesios capítulo 3, verso 19, que yo le invito a leer. Si usted quiere, regístrelo también en la escritura, esto nos hace bien. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Allí encontramos algo que tiene que llenarnos. Mire, usted puede estar lleno de preocupación o puede estar lleno de la plenitud de Dios. Usted puede estar lleno de enojo o rencor por cosas que han acontecido, o usted puede estar lleno de la plenitud de Dios. Así que no es poca cosa la oferta divina en los labios de Pablo cuando nos pone frente esta enorme posibilidad. Cuando estamos de esta manera plenos en Dios, cuando el Espíritu Santo toma el control de todas las áreas de nuestra vida, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Nosotros interactuamos con el caos, manteniendo la quietud, la serenidad, la calma, la ecuanimidad en nuestro interior. Podemos interactuar en medio de esta situación adversa. ¿Usted recuerda un acontecimiento que experimentaron los discípulos con el maestro? Estaban en una barcaza en medio del lago de Genesaret, o también conocido como el Mar de Galilea. Y como es habitual en ese lugar, los sorprendió una tormenta. Y ellos pensaban que en medio de esa tormenta iban a perder la vida. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos encontramos en situaciones muy parecidas.
tenemos la sensación de que todo termina, o que vamos a perder la vida, o que vamos a atravesar un problema terminal, con consecuencias que no se pueden dimensionar. Sin embargo, de esa forma tan característica que tiene Dios, de manera sobrenatural, Él viene a nuestro encuentro y nos auxilia. Esa palabra que está allí, el poder que actúa en nosotros, es importante que sepamos que esto está a nuestra disposición. El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, pero además hay evidencias concretas de que fluye de nosotros esta aptitud divina. Hay cosas en las cuales nosotros somos partícipes. No somos el origen de la acción, no se origina en nosotros, tampoco somos los responsables del resultado. Interactuamos con esta cosa tan extraordinaria. Tenemos que experimentar esta llenura. Dios quiere proveer completamente, la plenitud, el estado de tener todo lo necesario. Acá nos tenemos que detener. ¿A qué se refiere allí el apóstol Pablo? ¿Qué es tener todo lo necesario en términos espirituales? Mire, tal vez si lo pensamos en términos materiales, tener todo lo necesario para algunos sería tener comida y vestido, conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura. Para otro, con otras expectativas sobre su vida, es tener comida y vestido y recursos para poder distribuir entre aquellos que tienen necesidad, recordando las palabras de Pedro, que dice que cada cual trabaje con sus manos, que sea honesto y que reparta de lo propio para que ninguno padezca. Y podríamos seguir este ejercicio. Para muchos podrían ser otras cosas. Sin embargo, para Pablo, el estado de tener todo lo necesario para él es que el Espíritu Santo de Dios tenga absoluto control de su vida. La pregunta para nosotros es, y para mí mismo, si el Espíritu Santo tiene todo el control de nuestra vida. Si esto no es así, podemos pedirle que sea de esta forma. Por lo regular, tenemos que reflexionar y arrepentirnos de algunas cosas para que esto funcione. También le va a decir el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas algo que yo quiero regalarle a usted en esta noche también. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Mire, acá hay otra cosa para la cual tenemos que estar dispuestos a que se complete la medida. No es fastidio, no es temor, no es desesperación, no es tristeza, no es enojo, sino es conocimiento. El conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, nunca como en este tiempo necesitamos estar llenos de este conocimiento, de la plenitud de Dios, claro, por supuesto. Nuestra relación, nuestro vínculo con Él tiene que estar, diríamos, si usted me permite, y si pudiera hacer esto posible, no en un 30%, no en un 20%, no en un 50%, en un 100%. Nuestro vínculo tendría que estar de pronto fortalecido. Lo fortalecemos cuando oramos y cuando reconocemos nuestras miserias y le pedimos a Dios que intervenga para que podamos estar en una relación creciente de confianza. Así que lo segundo es ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y por qué a usted le parece que es necesario el conocimiento en este tiempo? Y el conocimiento es necesario porque hay muchos que utilizan la palabra de Dios de forma inexacta y a veces nos quitan la paz o nos generan cierto tipo de preocupación o tal vez de malestar. Hace algunos años, bueno, ya hace muchos años, porque hace poquito cumplimos aniversario con Laura, y nosotros estábamos lejos de la patria, y nos encontramos con un querido hermano en un suceso tremendo y traumático para los Estados Unidos, cuando aviones impactaron en las Torres Gemelas, ¿recuerda? Y las iglesias en aquel momento estaban preocupadas, alarmadas, y el mensaje dominical por lo general aludía a la profecía, como que era el inicio del desencadenamiento de un montón de cosas que iban a derivar en el arrebato de la iglesia. Le estoy hablando hace 19 años atrás.
En aquella oportunidad, un querido hermano muy conocido se puso de pie y contextualizó con la verdad el acontecimiento vivido, para poder llevar tranquilidad a la mente y al corazón de todos los que estábamos en aquel lugar. Qué oportuno que fue este hermano en aquella oportunidad. Esta misma persona que en aquel momento utilizó la escritura para serenar el corazón, para contrastar el hecho natural con los eventos sobrenaturales que se remiten o se refieren al arrebato de la iglesia y a la segunda venida de Jesucristo. Analizando los acontecimientos del presente, él dice, el Señor está muy cerca. Mire, Cristo está muy cerca. Esto no significa que usted tiene que estar, si es una persona mayor, exultante porque, bueno, te saca cuentas, me quedan 10 o 20, el Señor viene a buscarme y no tengo que atravesar la penosa experiencia de la muerte, mi cuerpo será transformado y estaré por la eternidad con Él por siempre y jamás. Lo cual es muy cierto. Ni tampoco si tú eres muy joven y tienes proyectos y planes, está con una sensación de pérdida, como que hay cosas que vas a perder porque, bueno, el Señor viene a transformarte con tus 20, con tus 22, con tus 30, con tus 40 años. Ni una cosa ni la otra. Por eso es importante el conocimiento. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el presente. Hay una enorme cantidad de cosas que tenemos que dejar ordenadas antes que el Señor venga a buscarnos. Usted me dirá, pero ¿y cuáles? Mire, hay personas que no han oído de nosotros el poderoso mensaje del Evangelio. Tenemos que ir a comunicarles que Cristo es quien dijo ser y que ellos tienen una necesidad urgente de recibirlo en el corazón. Es importante. Pero también usted tiene que compartir sus saberes con otros para que incorporen el conocimiento y puedan utilizarlo sabiamente. Y finalmente, algo que les mencioné en la conversación informal, en nuestra tertulia, al principio, tenemos que dejar sentadas las bases para que quienes estén en el momento en que nosotros no estemos, recuerden, admiren y se sientan impulsados a creer también, porque usted sabe, en la gran tribulación va a haber personas que se van a salvar. Claro, tendrán que permitir que le quiten la vida, pero eso existirá también. Así que, plenamente, completar plenamente la medida del conocimiento que usted necesita. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Es el conocimiento del saber qué es lo que Dios quiere de usted. Mire, usted puede pensar en general y usted encuentra cuál es la voluntad de Dios en términos generales. Mateo capítulo 28. Tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas. Perfecto, ese es un aspecto del propósito y la voluntad de Dios. Tenemos que ser santos porque Él es santo. También es un aspecto general del propósito y del plan de Dios. Pero, ¿y qué de aquella cosa específica que Dios quiere que usted haga? La Escritura dice de que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros, cada uno de nosotros, la totalidad, pero considerados individualmente, andemos en estas buenas obras. ¿Cuáles son las que le restan a usted? Esa sería la pregunta. Pues para que usted cuál le restan a usted, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que le llene de conocimiento. Cuando usted, mire, está completo de la presencia de Dios y su mente está llena de la palabra de Dios, no hay lugar para el enojo, para la bronca, para la ira, para el miedo, para la decepción, para la frustración y para todas estas cosas que son características de este tiempo. Tome usted cuenta de que las personas, sin darse mucha cuenta, están percibiendo que todo termina y que no tienen en ellos ningún tipo de recursos para cambiar absolutamente nada. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos exultantes porque a pesar de la coyuntura y la dificultad, Dios aún está haciendo cosas en nosotros. Tenemos que estar llenos de la plenitud del conocimiento de su voluntad, el propósito que Dios tiene, pero también la actitud de la mentalidad de Dios. ¿Cómo piensa Dios con respecto a ciertas cosas para yo no equivocar cómo actúo cuando tomo el conocimiento y lo aplico sabiamente a alguna circunstancia de mi vida corriente?
Mire, esto es un poquito elástico porque no todos hacemos las cosas de la misma manera. Y Dios ha generado esos márgenes como para que nosotros podamos interactuar con situaciones que son nuevas, diferentes, distintas, que no están anticipadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice, por ejemplo, cómo tenemos que manejarnos con las cuestiones de bioética. Eh, la palabra de Dios no anticipó, porque no era necesario que lo hiciera, de que iba a haber concepciones in vitro, alquiler de vientres, pero sí en términos generales habló sobre distorsiones, desórdenes, cosas que iban a acontecer. Y nosotros aplicamos el principio a situaciones que son novedosas, diferentes, distintas. Dice, ¿para qué ser llenos entonces de la plenitud de Dios y del conocimiento de Dios? Para que nosotros podamos andar como es digno del Señor. Mis hermanos saben que esa palabra andar allí nos remite al comportamiento. Y podemos hacernos algunas preguntas. Este es un buen ejercicio para nosotros que tenemos un poquito más de tiempo ahora para la reflexión y para la lectura y la oración. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Es nuestro andar digno en la presencia de Dios? Pasamos más tiempo con nuestros seres queridos, nos comportamos mejor. Nuestras esposas reciben de nosotros más ayuda, nuestros esposos más consideración, nuestros hijos tienen tiempo ahora de poder jugar, entretenerse, conversar, aprender directamente de primera mano de nosotros. ¿Aprovechamos este tiempo? ¿O el modelo social en el cual estuvimos hasta el presente ha distorsionado esas cosas y nosotros no logramos rescatarlas? Mire, Deuteronomio capítulo 6 dice que los hijos aprenden de sus padres y que los padres les enseñan mientras la vida transcurre, incluso cuando van de camino. Van camino a la plaza y el padre está instruyendo al hijo. Claro, la sociedad occidental nos ha cambiado un poquito el eje, hemos tenido que salir a trabajar siendo muy jóvenes y incrementar la cantidad de horas y pasar poco tiempo con los nuestros, y en verdad la calidad y el tiempo que le hemos dedicado a nuestros hijos tal vez no haya sido el suficiente, pero vaya, eh, tenemos una oportunidad única en este tiempo de ajustar el comportamiento, nuestro andar. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Allí andar es vivir o comportarse de una manera. Y una vida digna es una vida apropiada y meritoria. Permítame detenerme en esto del mérito. Tenemos que utilizar el intelecto, tenemos que utilizar nuestra capacidad reflexiva para descubrir principios en aquellos que están a nuestro alrededor, que en un sentido se constituyen en los conductores de nuestra vida, llámese las autoridades o quien sea que ocupe este rol. Es importante el mérito, es importante el mérito. Nosotros no vamos al cielo por mérito porque la salvación no es por obras. Nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, la obra o los efectos de la obra de Jesucristo son aplicados a nuestra realidad, nosotros sentimos pesar, pedimos perdón, el Señor acepta esto que nosotros solicitamos, así tal vez como un quejido, y somos constituidos desde ya en hijos e hijas de Dios. Pero en lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, el mérito es importante que nos esforcemos. Volvemos al principio. ¿El puño lleno de descanso o los dos puños llenos de ocupaciones y aflicciones? Es importante que nosotros como papás, como abuelos, como tíos o como adultos, podamos reflejar cómo tiene que ser vivida la vida en tiempos de crisis o en cualquier circunstancia. ¿Cómo hemos reordenado nuestra vida a partir del hecho que no podemos salir a diario a hacer cosas? Hemos establecido una rutina, tenemos nuestro tiempo devocional, nos ocupamos del aseo y del orden en nuestra casa, compartimos las labores elaborando alimentos. ¿Qué hacemos con
la limpieza de las cosas que ensuciamos, la ropa, etcétera, etcétera. Estamos atentos a la necesidad de nuestros vecinos, nos ocupamos de aquellas personas que forman parte de la familia de la fe que están impedidas de salir. Mérito, una manera apropiada y meritoria. No estamos detrás del reconocimiento, pero es importante que nosotros lo coloquemos en su sitio. La sociedad, y muy particularmente en la República Argentina, pareciera ser de que está enojada con el mérito. Hacer las cosas bien parece que no está tan bien para las personas en general. Tener o tratar de adquirir conocimientos, y aquellos que lo ensayan reciben la burla y la crítica de sus pares. Los inteligentes tienen que sufrir su condición de tales, cuando en realidad es una virtud. ¿Cuántas cosas, no? A veces admiramos a las personas que son exitosas, pero tenemos que darnos cuenta también observando en detalle que para poder llegar y permanecer en ese lugar han tenido que hacer un gran esfuerzo, han tenido que hacer méritos. Me viene a la mente algo que le va a gustar a los futboleros. Messi no nació de un repollo. Fue un muchachito que se fue de la República Argentina a hacer un tratamiento de crecimiento a otro país y desarrolló una actividad que exigió de él el mayor de los esfuerzos. Y la hizo, o hizo esa actividad, la desarrolló con excelencia y bueno, las personas admiran el trabajo que ha hecho. Traspolamos esta cosa del deporte y de la vida cotidiana a su experiencia en la fe. ¿Cuáles son aquellos méritos que nosotros podríamos ir cosechando en nuestra vida espiritual? Que usted no tiene por qué, diríamos, exhibirlos o pretender que alguien vaya a aplaudirla o aplaudirlo. Ora por sus hermanos en la fe. Ofrenda con generosidad, con liberalidad para la iglesia, aunque la iglesia no se esté reuniendo físicamente, porque las necesidades persisten. Hay gastos que hay que seguir sufragando, hay responsabilidades con aquellos que no tienen. La iglesia necesita que nosotros merituemos, que sigamos haciendo las cosas que hicimos y que mejoremos aquellas que ahora descubrimos que tenemos que corregir o rectificar, agradándole, siendo complaciente. Allí hay una aresqueia en la palabrita. Ceder gozosamente, dice el término, a la voluntad de otra persona para su felicidad. Así que en este acuerdo que tenemos con Dios, nosotros a veces hay cosas que no queremos hacer, pero cedemos nuestra voluntad porque le queremos complacer a Él. Mire, este es un principio. Sirve para cualquier tipo de relación, principalmente para nuestra relación con Dios. Pero usted lo puede aplicar también en su relación horizontal con otros. Cuando usted cede generosamente aquello que desea, usted, que le hace bien a usted, para hacerle bien al otro, porque usted le ama. También se nos pide que en las obras que llevemos a cabo, llevemos fruto. Qué lindo fructificar. Pero a veces en distintos momentos en nuestra experiencia nosotros no logramos advertir el fruto que nuestra obra conlleva. Y a veces pasan años y no vemos los resultados. Sin embargo, hay cosas que han sucedido incluso de las cuales nosotros no tenemos conocimiento. Hace un tiempo atrás nos llamó por teléfono un ex asilado, o nos llamó un mensajito, que vivió con nosotros en el hogar mientras estuvimos allí. Qué satisfacción fue para nosotros saber de que ya es un adulto. Qué gozo sentimos en el corazón al saber que tiene inquietudes espirituales, que es un hombre de bien, que es un ciudadano digno. Mire, las cosas que hacemos, incluso aquellas que no lucen, o que pocos conocen, o que ninguno conoce, Dios las multiplica y genera este resultado, porque en esto está involucrado su gloria, el reconocimiento de lo que Él es como este ser tan extraordinario. Que podamos nosotros entonces tener en esta noche esta sensación de que en vez de permitir que nuestra mente y nuestro corazón se completen de estos sentimientos y pensamientos negativos,
tóxicos, nosotros encontremos como Pablo la llave de aquello que sí tiene que llenar todo nuestro ser. Principalmente Dios. Por eso alude allí en Efesios a la plenitud de la deidad. No interrumpamos, no obstaculicemos la llenura del Espíritu Santo. Y paralelamente con esto, Pablo se remitía al hecho de la importancia de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si usted tiene estas dos cosas que lo completan, usted experimenta cierto grado de plenitud que le permite transitar cualquier circunstancia como un hijo de Dios, un auténtico cristiano. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le bendiga a usted. Y si por allí está escuchando a alguien que no entiende muy bien de qué se trata esto de ser un cristiano, vaya mi reflexión final para que piensen en aquellas cosas que el Señor Jesús hizo por todos nosotros. El Señor Jesús fue a la cruz a morir, derramó su sangre para poder limpiarnos con ella de todas nuestras miserias, de nuestros pecados, de las cosas que hemos hecho y haciéndolas le hemos ofendido. Qué bueno sería que reflexiones en esto, porque Dios tiende su mano para alcanzar. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos entonces andar como es digno del Señor. Amén.